¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede resistir una persona antes de romperse por dentro? No me refiero a gritar ni a estallar en ira. Me refiero al tipo de ruptura silenciosa, la que llega después de años de sacrificios invisibles, de sonrisas forzadas y facturas pagadas sin un solo gracias. Esta no es solo una de tantas historias de venganza. Es la historia de un hombre que entregó su juventud para sostener a su familia, hasta que un día entendió que nadie lo vería mientras él no se atreviera a verse a sí mismo primero. Y ese día lo cambió todo. Hoy te invito a acompañarme en este viaje de dolor contenido, injusticia familiar y redención personal, porque cuando el sacrificio es constante pero el respeto nunca llega, el silencio ya no es nobleza, es abandono. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios si tú también has vivido algo así. Escribe "Yo también me callé" y déjame saber que no estamos solos. Dale like si esta historia te toca. Compártela si conoces a alguien que necesita escucharla. Y sobre todo, quédate hasta el final. Quizá descubras que la verdadera justicia no siempre grita. A veces, simplemente se aleja. Pero para entender cómo llegamos a esa noche de traición, hay que volver al principio. A los días en que yo, Sergio Martín, tenía apenas 21 años y soñaba con ser ingeniero mecánico. Había logrado entrar a la Universidad Técnica de Valencia con una beca parcial y durante las tardes trabajaba en una tienda de repuestos para pagar mis apuntes. Recuerdo levantarme a las 6, cruzar la ciudad en autobús, comer un bocadillo rápido en la plaza del campus y luego pasar la noche resolviendo ecuaciones en mi cuaderno arrugado. Todo cambió una madrugada de invierno. Mi madre me llamó entre sollozos. Mi padre, mecánico de barrio, había sufrido una caída en el taller. Fractura de cadera, posible retiro forzado. El negocio no podía mantenerse. La hipoteca de la casa en Pineda del Mar estaba atrasada. El seguro médico vencido. Y mi hermano menor, Iván, apenas tenía 16 años. Tú eres el mayor, Sergio, me dijo mi madre. Eres el único que puede ayudarnos ahora. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui a la universidad. Sin decirle nada a nadie, cancelé mi matrícula. Nadie me empujó a hacerlo. Pero a veces el deber no grita. Simplemente se cuela entre los silencios. Comencé a trabajar a tiempo completo en un matadero industrial en las afueras de la ciudad. Turno nocturno, olor a sangre, ruido metálico, frío que se pegaba a los huesos. El salario no era mucho, pero era constante. Me mudé a un pequeño cuarto alquilado con paredes húmedas y ventanas que no cerraban bien. Cocinaba arroz blanco y comía atún en lata. Recorté todos mis gastos. Ropa de segunda mano, zapatos que remendaba con cinta aislante. Pero cada fin de mes, lo primero que hacía era transferir entre 600 y 800 euros a la cuenta de mis padres. Pagaba la luz, el gas, la comunidad, el seguro del coche, las pastillas para el dolor de mi padre. Durante años, esa rutina fue mi forma de respirar. Recuerdo que Iván empezó bachillerato en una escuela privada gracias a una ayuda de parte de un tío político, pero era yo quien cubría los libros, el uniforme, incluso sus salidas escolares. Nunca lo dije en voz alta, ni esperé agradecimientos. Solo quería que no les faltara nada. Una noche, mientras yo doblaba mantas para taparme mejor del frío, mi madre me llamó por videollamada para mostrarme el nuevo comedor que habían comprado. Una oferta en el Corte Inglés, dijo sonriendo. El fondo de la imagen mostraba paredes recién pintadas, un sofá nuevo. Me alegré, o eso quise creer. Pero el verdadero golpe vino unos meses después. Estaba almorzando con pan viejo y café instantáneo cuando recibí un mensaje de Iván. Una foto de sus zapatillas nuevas, edición limitada. Mira qué facheras, bro. Me costaban lo mismo que toda mi compra mensual.
Le respondí con un emoji y seguí trabajando. Jaque, mi compañero de piso, me miraba a veces como si no entendiera. «Tío, vives como un monje pobre», me dijo una vez. Yo solo sonreía. No podía explicarle que cada factura que pagaba era una forma de asegurar el techo de los míos. Que no importaba si yo dormía sobre un colchón tirado en el suelo, si con eso mi hermano tenía una cama nueva. Y así pasaron los años. Cada vez que se rompía la caldera de la casa, yo pagaba. Cada vez que el coche se averiaba, yo cubría la grúa. Incluso cuando mi padre necesitó una silla ergonómica por el dolor lumbar, fui yo quien la encargó online. En mi cuenta bancaria quedaban céntimos, pero mi familia nunca supo de cortes de luz ni de cartas de desahucio. Una vez, mi madre me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Y era verdad, no necesitaba cosas. Necesitaba ser visto, escuchado, pero no sabía cómo pedirlo. A veces, mientras me quitaba el delantal manchado de grasa y sangre al final del turno, me preguntaba si ellos sabían lo que costaba su tranquilidad. Me respondía que no, y volvía a casa en silencio. Porque eso era yo, el hijo silencioso, el pilar que no se queja, el que sostiene todo, sin dejar caer una lágrima, hasta que un día incluso los pilares ceden. Y ese día llegó antes de lo que imaginaba. A pesar del cansancio, de los años sin vacaciones, de las noches donde mi espalda gritaba y mis dedos temblaban por tanto cargar cajas y apilar carne, yo seguía convencido de que lo hacía por algo más grande. Por Iván, porque aunque no lo dijera, en el fondo aún quería creer que mi sacrificio era una inversión en el futuro de alguien que sí podría cambiar el rumbo de la familia. Iván era diferente a mí desde pequeño. Siempre sonriente, carismático, rápido para responder con frases ingeniosas. Mis padres lo adoraban, y con razón. Era fotogénico, hablaba bien, tenía talento para convencer. Cuando entró en la Universidad de Diseño de Modas en Madrid, parecía que el sueño familiar finalmente empezaba a tomar forma. Mi madre decía que él tenía visión, que su estilo era europeo y que algún día su apellido estaría bordado en vitrinas de lujo. Yo no discutía, solo seguía pagando. Durante los primeros años, le cubrí el alquiler del estudio, las cuotas de la universidad privada, las tablets, incluso un portátil de alta gama para sus trabajos de diseño. A veces recibía mensajes suyos pidiéndome dinero con frases como «Bro, me salvas si me depositas hoy» o «Es urgente, después te lo devuelvo». Devoluciones que nunca llegaron. Pero eso no era lo que más dolía. Lo que más hería era ver cómo cada pequeño logro suyo era celebrado como si fuera un milagro. Recuerdo que una vez Iván organizó un desfile estudiantil con ropa hecha de materiales reciclados. Mis padres viajaron hasta Madrid para verlo. Lloraron al verlo caminar por la pasarela final, con una camisa rota que él había decorado con parches. Subieron fotos en Facebook, escribieron textos largos. Nuestro hijo, el artista. Yo me enteré por las redes. Un mes después, cuando les conté que había conseguido un ascenso temporal en el matadero para cubrir vacaciones de un supervisor, mi padre solo dijo: «Bueno, por lo menos no estás desempleado». Esa diferencia de trato era como una espina constante. Iván pasaba los veranos en festivales. Se tomaba selfies en la costa de Málaga, publicaba frases como «Vive sin arrepentimientos», mientras yo contaba monedas para comprar arroz y lentejas. Usaba gafas de sol de marca, tenía tatuajes nuevos cada 6 meses. Cuando le preguntaba cómo le iba con sus notas, respondía vagamente, cambiaba de tema. Una noche, mientras descansaba en mi colchón, vi una historia suya en Instagram. Estaba en una terraza elegante, copa de vino en mano, rodeado de amigos. El título era «La vida está para celebrarse». Esa noche no pude dormir, no por celos,
Era otra cosa, una mezcla de cansancio y tristeza, porque yo no envidiaba su estilo de vida, envidiaba su ligereza, su libertad para vivir sin cargar el peso de los demás. Lo que más me descolocaba era ver cómo mis padres lo trataban como si fuera un milagro viviente. Cada vez que llamaba, se detenían a escucharlo como si hablara un profeta. Iván dice que abrirá una tienda en Barcelona. Iván conoció a un diseñador francés. Iván está por lanzar su marca personal. Yo escuchaba en silencio mientras mi madre cocinaba y mi padre asentía orgulloso. Cuando yo hablaba, el tema cambiaba rápido. Sergio, ¿pagaste ya el seguro del coche? ¿Te llegó el recibo del gas este mes? Era evidente. Uno brillaba, el otro sostenía. Y sin embargo, durante años acepté mi lugar. Me convencí de que era lo justo, que él tenía talento y yo tenía responsabilidad, que no todos nacemos para ser estrellas, algunos nacemos para ser suelo firme, pero había momentos en que ese equilibrio artificial se quebraba, como la vez que Iván mostró su nuevo abrigo de cuero, comprado en Milán, mientras yo llevaba el mismo chaquetón remendado desde hace 4 inviernos. O como cuando mis padres organizaron una cena familiar para celebrar su cumpleaños número 25 con velas, tarta y brindis, y el mío lo pasé trabajando en el turno de noche sin siquiera una llamada. Sí, Iván era el hijo dorado, y yo, el hermano invisible. Pero lo que nadie sabía es que incluso el que no brilla también arde por dentro. Y a veces, ese fuego termina por quemarlo todo. La chispa final, sin embargo, aún estaba por llegar, y lo haría de la forma más cruel, con copas en alto, luces colgadas en un jardín y una humillación pública que nunca olvidaré. Esa chispa llegó una tarde de primavera, en una fiesta que no debería haber dolido tanto, pero que aún arde en mi memoria como si hubiese ocurrido ayer. La celebración del título universitario de Iván se llevó a cabo en el jardín del chalet familiar, una casa que había costado años de mi vida mantener en pie. Me llamaron varias veces para invitarme, o más bien, para recordarme que debía estar. Es el día más importante de tu hermano, dijo mi madre. Él siempre te admiró. ¿Mintió? Con el cuerpo agotado después de otro turno de madrugada, me subí al tren rumbo a Pineda del Mar con una mochila pequeña y el mismo abrigo desgastado que llevaba cada invierno. No tenía regalo, solo intenciones de pasar desapercibido, de brindar 2 veces y marcharme temprano. Al llegar, el jardín ya estaba decorado con guirnaldas de luces blancas, música suave salía de los altavoces, y las mesas largas cubiertas de manteles beige estaban llenas de canapés, copas de vino y vecinos bien vestidos. Iván era el centro de todo, con una camisa blanca de lino, pantalones entallados y esa sonrisa fotogénica que parecía entrenada. Yo me mantuve al margen, con una cerveza barata en la mano y los zapatos parcheados ocultos tras una maceta. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie mencionó que, sin mis transferencias mensuales, ese césped ni siquiera habría tenido riego automático. Mi padre estaba junto a la parrilla, rodeado de sus amigos de juventud. Se reía con fuerza, orgulloso, como si el mundo entero le debiera una estatua por tener un hijo tan visionario. Mi madre iba y venía con bandejas, recibiendo elogios por la organización. Pero lo peor no era la indiferencia. Lo peor fue cuando mi padre golpeó suavemente su copa con una cuchara y pidió silencio. Todos lo rodearon con atención. Incluso yo di un paso adelante, tal vez esperando que, por una vez, alguien dijera, gracias a Sergio por todo lo que ha hecho. Pero no. Queridos amigos, comenzó con voz emocionada. Hoy celebramos no solo el título de Iván, sino el comienzo de algo aún más grande. Mi hijo ha decidido abrir su propia tienda de moda en el centro de Barcelona. Un proyecto con alma, con estilo, con futuro. Y por eso,
Mi esposa y yo hemos decidido hipotecar la casa para apoyarlo, porque creemos en su talento, porque él es el futuro de esta familia. Hubo aplausos, gritos de «¡Bravo!». Algunos vecinos brindaron. Iván sonreía, con falsa modestia, como si no supiera que todo eso era para él. Yo sentí que el mundo se me venía abajo. Esa casa, ese tejado que reparé 2 veces, ese calentador que pagué yo mismo cuando se estropeó en invierno, esa hipoteca que cubrí durante años sin firmar un papel. Y ahora iban a ponerla en juego por un negocio de ropa, sin consultarme, sin siquiera mencionarlo. Tragué saliva, quise ignorarlo, pero mis piernas se movieron solas. Di un paso al frente, dejando la sombra de la maceta. ¿Van a hipotecar la casa?, pregunté. Mi voz no era fuerte, pero el silencio que siguió la volvió estruendosa. Mi padre me miró, molesto. Sergio, no es momento para arruinar la fiesta. Mi madre frunció el ceño, como si yo hubiese tirado una copa al suelo. Por favor, no hagas una escena, susurró. Iván soltó una risita. Siempre tan dramático, hermano. Relájate. Ahí fue cuando exploté. No con gritos, con palabras llenas de años, con verdades que llevaban una década encerradas. Durante 10 años les pagué todo, dije, mirando a mis padres. El gas, la luz, los seguros, las medicinas, el tejado, el coche. Todo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan alguna vez haberme preguntado si podía, si quería, si me alcanzaba para mí? Algunos vecinos bajaron la mirada. Otros observaban, incómodos. ¿Saben cuánto he mandado en total? Más de 60.000 euros. Sacados de turnos nocturnos, de renuncias, de no comprarme un solo abrigo nuevo en 10 años. Todo para mantener esta casa. Y ahora ustedes la hipotecan sin decirme nada, para abrir una tienda de Iván, como si fuera el elegido de Dios. Mi padre me interrumpió, rojo de rabia. Da basta, esto es por el futuro. No seas envidioso. Esa palabra, envidioso, me partió como un cristal. ¿Envidioso?, repetí. ¿De qué? ¿De su ropa? ¿De sus viajes pagados por mí? ¿De que ustedes lo adoren sin medida mientras yo soy solo una billetera con patas? Iván cruzó los brazos. Siempre el mártir. Hazte un favor y deja de dar pena. Miré a mi madre, esperando que al menos ella bajara la cabeza, pero me sostuvo la mirada. Eres el mayor, Sergio. Siempre lo has sido. Por eso debes entender. Tienes que ayudar. No lo hagas por nosotros. Hazlo por tu hermano. Y entonces supe que nada de lo que hiciera cambiaría su forma de verme. Respiré hondo. Dejé la cerveza en una mesa. Me giré hacia la salida del jardín. No dije adiós. No lloré, pero dentro de mí algo se rompió para siempre. Esa misma noche, mientras el tren nocturno me alejaba de Pineda del Mar, con las luces del chalet desapareciendo detrás de las ventanas empañadas, sentí una frialdad que no venía del clima. Era una frialdad interna, dura, como si mi cuerpo supiera que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No lloré, no grité, solo apreté los dientes y respiré en silencio. Esa familia ya no era mía. Al llegar a mi piso, el mismo de siempre con las paredes manchadas de humedad y el zumbido tenue del refrigerador viejo, me quité los zapatos con cinta adhesiva y me dejé caer en el colchón. Me quedé mirando el techo agrietado, recordando la cara de mi padre cuando me gritó envidioso, la indiferencia de mi madre, la burla en los ojos de Iván. Entonces tomé el móvil y empecé a marcar. Primero la compañía eléctrica. Hola. Sí. Quiero cancelar el contrato de suministro en la dirección de la calle Colina 7. Está a mi nombre. Sí.
efectivo inmediatamente. Después, la del gas. Luego el seguro médico privado de mi padre, que había estado pagando desde que cayó enfermo. Llamé a la empresa de mantenimiento que solía mandar para arreglos menores. Cancelé todo, uno por uno. Rompí todos los lazos que me unían a esa casa. Cada llamada era como cortar una cuerda invisible que me había tenido atado durante 10 años. No sentí alivio, no sentí venganza, solo vacío. Un vacío inmenso que no se llenaba con silencio ni con rabia, solo con una certeza triste. Ya no era parte de ellos. Esa madrugada, sin encender la luz, escribí un único mensaje a mi madre. No era largo, no era cruel, solo honesto. Mamá, he hecho todo lo que podía, más de lo que debí, pero ya no puedo más. A partir de ahora, dejo de enviar dinero. Necesito empezar a vivir para mí. Cuídense. Lo envié y apagué el teléfono. No quería respuestas. No quería explicaciones. Me conocía demasiado bien. Si escuchaba su voz temblorosa, si ella decía, hijo, por favor, me quebraría. No, esta vez debía resistir. Los días siguientes fueron extraños. No esperaba que el mundo cambiara, pero sí me sorprendió lo rápido que se sintió diferente. Despertar sin pensar en facturas ajenas, caminar hacia el trabajo sin revisar saldos para asegurarme de que el recibo del agua se había debitado. Era como si mi mente, por primera vez en una década, se hubiera liberado de una prisión invisible. No me malinterpretes. No fue felicidad. Fue algo más básico. Paz. Jaque, mi compañero de piso, lo notó al segundo día. «Te ves raro», me dijo. «¿Pasó algo?» Yo solo sonreí. No tenía ganas de explicar el huracán que había atravesado por dentro. ¿Cómo se le explica a alguien que por fin soltaste una carga que nunca pediste llevar? Poco a poco empecé a reconstruirme. Compré un par de zapatos nuevos en una oferta del barrio. No eran de marca, pero no tenían cinta adhesiva. Cambié el foco de la cocina que llevaba meses fundido. Me permití un pequeño lujo, un filete de ternera con papas al horno en vez del arroz con huevo de siempre. Pequeños gestos, pequeñas victorias, pero en cada uno de ellos estaba escondida una afirmación: yo también merezco vivir. Una tarde, volviendo del trabajo, me detuve frente a una librería técnica. Vi un cartel: curso intensivo de reparación de sistemas mecánicos. Nivel básico. Clases nocturnas. Entré y pregunté por el precio. No era barato, pero por primera vez tenía algo de dinero guardado. No para los demás, para mí. Me inscribí esa misma semana. Aquella noche, al volver a casa, abrí una libreta nueva. Escribí solo una frase en la primera página: no vuelvas a olvidarte de ti. Aún me dolía todo lo que había pasado. Aún me despertaba a veces con la voz de mi padre llamándome egoísta o la risa de Iván resonando como un eco sucio. Pero también había otra voz dentro de mí. Una voz suave, firme, que por fin empezaba a sonar más fuerte. La mía. Y aunque no sabía qué vendría después, tenía claro una cosa: no volvería a sacrificarme por quien solo supo pedirme más. Nunca más. Habían pasado casi 2 meses desde aquella noche en el jardín. 2 meses de silencio absoluto. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni una señal de mis padres o de Iván. Y en ese silencio me refugié, como si hubiese cerrado una puerta vieja y oxidada tras de mí, y por fin nadie intentara forzarla. Pero el silencio no es eterno. Y lo supe la noche en que regresé del turno, agotado, con las manos oliendo a una grasa y detergente. Mi móvil vibró sobre la mesa. Un número conocido. «Mamá». Me quedé mirándolo unos segundos. El corazón me latía lento, pesado. Dudé.
Pensé en no contestar. Pensé en dejarlo sonar, ver cómo la llamada moría sola. Pero algo más fuerte, una mezcla de curiosidad, temor y culpa, me hizo deslizar el dedo. ¿Sergio? Su voz era más suave, casi quebrada. Nada que ver con aquella que me mandó callar en la fiesta. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Un sí seco salió de mis labios. Ella suspiró al otro lado. Un silencio largo. Luego vino lo inevitable. Hijo, la tienda no funcionó. Iván no logró abrir nada. Se endeudó hasta el cuello. No tenía los papeles en regla. Los proveedores se retiraron. El alquiler se nos fue de las manos. Escuché, callé. Hipotecamos la casa y ahora el banco quiere ejecutar. Debemos 3 cuotas. No tenemos cómo pagarlas. Tu padre volvió a trabajar lavando platos en un bar. Y yo estoy limpiando casas. Su voz se quebró. Papá no tiene dinero para sus medicamentos. Sergio, no sabemos qué hacer. No nos queda nada. Cerré los ojos. Me dolía imaginar a mi madre fregando suelos ajenos, a mi padre sirviendo mesas con la espalda rota. Me dolía, sí, pero no tanto como debería. Necesitamos tu ayuda, dijo, al borde del llanto. Solo por esta vez. Sé que estás enfadado. Sé que te herimos. Pero eres el mayor. Has sido siempre el fuerte. Tu hermano, Iván, necesita dinero. No ayuda, la interrumpí. Ella enmudeció. Al fondo, escuché la voz lejana de mi padre. ¿Qué dice? ¿Va a ayudarnos o no? Sergio, no podemos perder la casa, insistió mi madre. Es tu familia. Nosotros te criamos. Me reí, pero no por burla. Era una risa hueca, sin alma. ¿Criarme? Me obligaron a ser adulto a los 20. Me quitaron la juventud, los estudios, los sueños. Me quedé solo pagando una vida que no era mía. No puedes darnos la espalda ahora, susurró. Tomé aire y con la voz más tranquila que jamás había usado, le dije, ya se la di hace mucho. Y colgué. Apagué el móvil. No lloré, no grité. Solo me senté en silencio, mirando las paredes de mi pequeño cuarto. No sentía rabia. Sentía descanso. Como si después de años nadando contracorriente, por fin hubiera encontrado tierra firme. Esa fue la última vez que hablé con ellos. Al menos, como el hijo que ellos conocieron. Porque el Sergio que aún quedaba, ya era otro. Los días que siguieron a la última llamada no fueron fáciles, pero por primera vez en muchos años no me sentí cargando un peso que no me pertenecía. Me despertaba sin sobresaltos, sin revisar el saldo de mi cuenta esperando que no se hubiese cobrado alguna factura ajena. Había un silencio distinto en el aire. No era soledad, era libertad. El turno en el matadero seguía siendo agotador, pero algo había cambiado. Tal vez yo. Ya no sentía que cada hora extra era para tapar agujeros de otros. Cada billete ganado tenía un destino diferente. Construir algo mío. Y eso lo cambiaba todo. Una mañana, el supervisor me llamó a su oficina. Pensé que sería por alguna queja, pero en cambio me ofreció algo inesperado. El puesto de encargado de línea, con un pequeño aumento y horarios más estables. Acepté, no tanto por el dinero, sino porque por primera vez alguien me reconocía sin pedirme nada a cambio. Con ese nuevo salario, busqué un pequeño piso en un barrio más tranquilo. No era lujoso, pero tenía paredes limpias, ventanas que no goteaban y una vista directa a un parque donde los árboles cambiaban de color según la estación. Compré una cama nueva, una mesa de madera clara y una lámpara de escritorio que me recordaba la que usaba en la universidad antes de abandonar todo por la familia. Con el primer sueldo completo que me quedó para mí, hice algo simbólico.
Compré un cuaderno y me inscribí en un curso técnico nocturno de sistemas mecánicos. 3 veces por semana, después de trabajo, me sentaba en una clase pequeña con otros adultos que también buscaban empezar de nuevo. El primer día, al abrir el libro y tomar apuntes, sentí que algo dentro de mí despertaba. No solo estaba aprendiendo, estaba volviendo a conectar con el Sergio que había dejado en pausa 10 años atrás. Poco a poco, comencé a comer mejor. Ya no era arroz y latas cada semana. Cocinaba, me cuidaba, hasta empecé a salir a correr por las mañanas. El cuerpo dolía menos. Las ojeras se desvanecieron. Y en el espejo, por primera vez, me reconocí. Era yo, solo yo, sin el peso de nadie más. No sabía aún si algún día llegaría a ser ingeniero. Pero eso ya no importaba. Lo importante era que cada paso, cada decisión, era mía. No vivía por deber, vivía por deseo. Jaque me miraba con extrañeza. Pareces otra persona, tío. Y tal vez tenía razón. No era otro, era el mismo que siempre fui. Solo que ahora, por fin estaba de vuelta. Y aunque no recibiera mensajes, ni llamadas, ni disculpas, había algo que sí tenía: paz. Y esa paz, aunque silenciosa, valía más que cualquier aplauso que nunca llegó. Hay historias que duelen no por lo que gritan, sino por todo lo que callan. Sergio no rompió platos, no quemó puentes, no exigió nada. Durante años fue el pilar invisible, el que sostuvo un hogar que nunca lo abrazó de vuelta. Y cuando finalmente se eligió a sí mismo, lo llamaron egoísta. Pero a veces, en las historias de venganza más poderosas, no hay gritos ni castigos. Solo un silencio firme. Un no más dicho con dignidad. Esta historia no trata de odio, sino de justicia emocional. De un hombre que dejó de mendigar reconocimiento y decidió construir una vida desde el respeto propio. Porque perdonar no siempre es regresar. A veces, perdonar es soltar y avanzar. ¿Tú también viviste algo así? Déjalo en los comentarios con la frase: yo también me callé. Te leemos, porque al compartir, también sanamos. Si esta historia te tocó, dale like, comenta y compártela con alguien que necesite escucharla. Y sobre todo, suscríbete para no perderte más relatos que transforman el dolor en fuerza. Nos vemos en la próxima historia. Aquí, donde cada silencio tiene voz.